Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla. Soy el historiador Santiago Moyocoyani Sosa Salazar y agradezco al comité organizador por presentarme y por otorgarme este espacio para poderles compartir esto. Seguramente se habrán dado cuenta por la naturaleza del título que vamos a hablar sobre naturaleza, o tal vez no. La filosofía en general es una herramienta, es una serie de conocimientos que nos otorgan a través del pensamiento, del raciocinio y de ciertos métodos, lo que nos permite resolver dudas, ya sea en materia ética, en materia epistémica, o sea, en las diferentes ramas de la filosofía, para decir verdades. Y a partir de estos pensamientos filosóficos es la que se construye posteriormente el conocimiento en general. De hecho, cuando nosotros hablamos de nuestro lugar en el universo, estamos invitando a una reflexión de lo que va a ser la filosofía de la naturaleza. Y todo esto se expresa a través de estas ramas de las cuales se desprende el pensamiento filosófico. Pero lo interesante y como manera de introducción es que se darán cuenta cómo todas estas pequeñas ideas filosóficas a través de la naturaleza terminan siendo al mismo tiempo una filosofía general, es decir, que lo podemos encontrar desde la filosofía de las ciencias, en la filosofía ética, que es la que permite las leyes, en casi todas las ramas, o si no es que en todas. Es a partir de nuestra reflexión, no solamente de nosotros mismos, sino nuestra reflexión como humanos frente al resto del universo, es que tenemos una construcción de conocimiento. Y conocimiento que no solamente es filosófico, como se podrá pensar, que no es muy útil, sino que, como lo veremos más adelante, las tendencias y las ideas filosóficas son las que van a transformar y son las que van a permitir los cambios en las ciencias duras. Entonces, tenemos que la filosofía de la naturaleza también se le puede llamar filosofía natural, pero más importante que todo, a esto se le llama cosmología. La cosmología, si alguna vez han visto la serie de Cosmos, significa totalidad. O sea, la filosofía de la naturaleza es la filosofía de la totalidad, de lo que nos envuelve. Y entonces no solamente tenemos el sentido de la existencia, sino también el universo físico. Es decir, cómo es que hemos desarrollado las ideas que permiten nuestra explicación del universo físico a través de una serie de pensamientos. Entonces, como problema inicial tenemos qué es el cosmos, de dónde salimos y cuál es el sentido de nuestra propia existencia y de nuestros planos en los cuales nosotros habitamos. De hecho, hay muchas teorías iniciales de las cuales se desprende, por ejemplo, que somos determinados seres de la naturaleza, y otras tantas mencionan que somos seres completamente libres que están ahí en un universo físico, pero eso no significa que tengamos un propósito más allá de que simplemente somos productos biológicos. Pongámoslo de esta forma. Tenemos dos problemas. Podemos decir que estamos destinados a hacer algo aquí en la Tierra, o simplemente somos una serie de casualidades de las cuales pues estamos hechos de carbono y tenemos moléculas y tenemos proteínas y tenemos un montón de estas sustancias químicas y que se comportan como nosotros. ¿Por qué? Porque así se comportan otros elementos y así se comporta la vida, es decir, somos aleatorios. Por eso mismo podríamos explicar que hay poca probabilidad de que exista vida en otros planetas, o que exista vida pero de otra forma. Entonces somos nosotros una casualidad del universo. En el determinismo no. En el determinismo estamos predestinados, no solamente somos seres creados, sino también significa que tenemos un propósito más allá que la simple eventualidad del universo. O sea que somos una creación, no en el término
filosófico religioso, sino que tenemos una misión especial y que es nuestro propósito el encontrar cuáles son nuestras causas en nuestra tierra. Entonces, estos son los primeros eventos en los cuales se divide la filosofía natural y a partir de ahí se va construyendo lo que vendría a ser el pensamiento religioso. Como dijimos, en el determinismo o en la explicación determinista podemos encontrar que la primera solución es Dios. Si existe un Dios, no estoy hablando de ningún Dios en particular, estoy hablando de una deidad. Si existe una deidad que nos da las herramientas y nos da un destino, entonces el universo y la naturaleza se comportan en función de lo que nosotros somos, es decir, que nada es aleatorio y que está hecho a partir de un plan. Esto se encuentra en casi cualquier religión y a esto se le llama una teología natural. ¿Por qué teología natural? Porque se está diciendo que las reflexiones que nosotros hacemos hacia la naturaleza también tienen que ver con este destino o esta predestinación, lo que decíamos al principio. Es decir, la naturaleza está destinada a hacer también una función. Entonces eso es un poco más racional, o es decir, que tiene un poco más de sentido. Si nosotros le encontremos que cada cosa en el universo o en el cosmos tiene un propósito, es más probable que sea más fácil el poderlo describir y el poderlo estudiar. Asimismo, esas dos herramientas nos ayudan a explicar, que esa es como la idea que tiene la filosofía misma. Al contrario, si es indeterminado, podemos encontrar que es muy difícil saber clasificar las eventualidades del universo, y también va a ser sumamente complicado darnos una explicación de quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos o el propósito de nosotros. Y esto se va a desarrollar durante toda la filosofía, porque ese es un problema, porque a pesar de que existen estas corrientes deterministas, no tenemos idea en realidad, o sea, todo parece ser indeterminado, todo parece ser caótico. Entonces este es el primer conflicto que se va a tener entre estas dos filosofías o estas dos explicaciones sobre la naturaleza. Entonces nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que los filósofos griegos trataban de hacer esta cuestión determinista, y ellos describieron la naturaleza no solamente como sustancias. Estas sustancias se van a llamar elementales. ¿Por qué se llaman elementales? Porque utilizan elementos. ¿Cuáles son los elementos? Son 4, o bueno, 5. Es el agua, es el aire, el fuego y la tierra. Y había un quinto elemento que es el éter, es decir, todo lo que es invisible, y de ahí también se desprende lo divino. Entonces, a partir de estas concepciones elementales se fueron construyendo que existe, por ejemplo, la soma, que es el cuerpo, la physis, que es, más bien la psique, que es la mente, y a partir de ahí empezaron a clasificar todo el entorno y todo el propósito que tiene, y a la vez eso funcionó, porque efectivamente podemos ver que el agua tiene una función, o a partir de ahí podemos pensar que el agua tiene una función, que el fuego tiene una función, y que todo vive en armonía, en completo balance, que es lo que permite la existencia al fin y al cabo. De hecho, uno de los grandes pensadores en cuanto a las primeras clasificaciones, es decir, las divisiones del conocimiento, es Aristóteles. Aristóteles no solamente era un escritor político, ni mucho menos completamente idealista, sino que también tiene escritos sobre botánica y tiene escritos sobre zoología, y además tiene escritos sobre física. Entonces es muy curioso cómo, a pesar de que Aristóteles se le considera como un gran pensador, empezó a hacer estas clasificaciones de conocimiento, lo que decíamos anteriormente, es decir, que a partir de la reflexión de la naturaleza encontró que tiene que clasificar de un lado la vida de las plantas, la vida de los animales, las propiedades de la física misma, lo que viene siendo la física contemporánea o las bases para la física contemporánea, y todo esto a partir de una explicación de función. Hubo otros filósofos contemporáneos que encontraron que había mucho caos en lo que estaba diciendo, es decir, que no todo respondía a una función,
lo que decíamos al principio, de que existe una constante lucha entre dos corrientes de pensamiento, una que es determinista y lo indeterminado. Pero lo indeterminado no le gusta a nadie. Es decir, imagínense que ustedes les dieran una explicación que no tiene ni cabeza ni pies, que no tiene sentido, o prefieren una que es más simple pero más concisa, a pesar de que se reduce a un hecho o un fenómeno específico. Entonces la gran mayoría de los filósofos y de los científicos se mantuvieron en la línea de lo reducido pero bien explicado. Todo lo que es incógnito se le va a conocer posteriormente como metafísico. Y no fue hasta la Edad Media que se volvieron a encontrar los pensamientos aristotélicos, pero esto fue a partir de los árabes. Hay una concepción muy mala de que en la Edad Media se frenó el conocimiento. Esto es una gran mentira, porque a partir de la Edad Media, con el control de la Iglesia, fue la Iglesia la que de hecho recobró estos conocimientos antiguos y los llevó para ser nuevamente reflexionados. De hecho, tenemos a dos filósofos de la Edad Media, los dos son religiosos, y el principal, es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino agarró estas ideas de Aristóteles y las convirtió en teología, es decir, todo el pensamiento aristotélico, todo el pensamiento de destino, todo el pensamiento de raciocinio y de lo que es determinado, lo tradujo, por decirlo de alguna forma, a la obra de Dios. Entonces, la obra de Dios estaba reflejada en las propiedades físicas de las plantas, de los animales, del movimiento, de los astros, de la misma astronomía, y esto le da un sentido de creación. A partir de esas ideas, las de Tomás de Aquino, tenemos que decimos que Dios quita y Dios pone, es decir, todos los determinantes de lo que pasa en la vida y en la muerte van a ser a partir de un plan divino. Este plan divino sigue siendo determinista, pero fue una de las explicaciones que dio Santo Tomás. Además, podemos encontrar que muchos de los trabajos de filósofos y de científicos posteriores tienen que ver con las ideas de Tomás de Aquino, y no solamente de otros religiosos, sino de grandes científicos como Isaac Newton, como podría ser Leonardo da Vinci, Galileo. Todas estas personas no estuvieron ausentes del pensamiento religioso, y por lo tanto las ideas se hicieron a partir del pensamiento de Tomás de Aquino y la naturaleza, por supuesto, divina. Entonces llegamos a un filósofo francés que se llama René Descartes o René Descartes, el cual, sí, de seguro han escuchado la frase de pienso luego existo. ¿A qué se debe eso? A que él una vez estaba en una crisis donde no creía nada, de verdad no creía nada, dijo que todo era mentira, que la realidad era una mentira, y dijo, ¿cómo puedo saber que lo que me rodea, es decir, el cosmos, existe? ¿Cómo puedo saber que yo existo? ¿Cómo puedo saber que cualquier cosa existe? Entonces empezó por el principio, vaya, que es negar todo. Dijo, el cosmos no existe, yo no existo, y existe algo que me hace decir que yo existo. ¿Y qué es eso? Entonces dijo, lo primero que tengo que hacer es reflexionar quién soy. Y a partir de lo que soy yo puedo ver y tocar y sentir lo que está a mi alrededor, y si yo lo puedo ver y tocar y oler, entonces yo lo puedo describir. El problema es, ¿y qué tal si yo no existo? Y entonces su resultado, o a partir de esta resolución, dijo, bueno, si yo me estoy pensando, quiere decir que yo existo. De ahí la frase, pienso, luego existo. Entonces, como él estaba seguro de que existía porque se podía pensar a sí mismo, sabía que es a partir del pensamiento y sobre el raciocinio de lo que tiene a su alrededor y a partir de los sentidos que pudo hacer una nueva filosofía, alejada de Dios, alejada del determinismo, alejada del indeterminismo. Lo que sí estaba seguro es que podía explicarlo. A partir de este pensamiento, que se llama pensamiento cartesiano, existe la corriente filosófica que se llama racionalismo, es decir, todo se puede saber a través de la razón.
Entonces, había un problema en esas épocas porque, como les decía, Isaac Newton y Galileo Galilei y muchos otros científicos estaban muy apegados a lo que se decía en la iglesia o al pensamiento filosófico religioso, que no tiene nada de malo, es una corriente. Se encontró que no había una separación entre lo que es magia y lo que es verdad. Es más, se consideraba verdad lo que era fácilmente describible y, por ejemplo, la química moderna estaba fundamentada en aquellos años en la alquimia, y la alquimia de hecho era considerada magia, lo seguimos considerando magia. La cuestión es cómo se hizo esa transformación, y bueno, aquí es donde entra René Descartes. Él, a partir de las observaciones, dijo, bueno, los que absorbieron el mensaje de René Descartes dijeron, la alquimia es una serie de procesos de experimentación y yo lo estoy viendo y yo estoy haciendo todas las observaciones. Lo que hoy conocemos como el método científico es a partir del pensamiento de René Descartes. Entonces la alquimia, por ejemplo, dejó de ser magia, pero seguía siendo parte del conocimiento natural. Y finalmente, algo que quiero describir es que cómo pueden ver, la filosofía racionalista se convirtió posteriormente en filosofía de las ciencias, pero esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Descartes, nuestro lugar en el universo, vaya, tiene que ver con las observaciones. Y estas observaciones no solamente vienen en el campo de la física, sino también de las relaciones sociales. Es decir, si nosotros podemos observar que tenemos un espíritu por ser buenas personas o por ser malas personas, esto también se puede describir, y esto no es parte de la naturaleza. Es decir, si alguien es bueno o es malo, pues sería caer en un determinismo. Si decimos una persona tiene matices porque ese es su contexto, porque esa es su razón, entonces tenemos el espíritu o la naturaleza de la humanidad, y es a partir de la naturaleza de la humanidad que podemos describir leyes. Estas leyes están alejadas de Dios y por eso mismo tenemos constitución, por eso tenemos Estado, por eso tenemos todas estas herramientas que permean en nuestro día a día. Nuestro lugar en la naturaleza, nuestro lugar en el universo tiene que ver mucho sobre cómo nos posicionemos en ella, es decir, cómo reflexionamos nuestro entorno y cómo podemos hacer para entender las fuerzas y los elementos que nos están rodeando. Para todo eso se necesita, por supuesto, un entrenamiento teórico, pero lo más importante y lo que les comparto a ustedes es que ustedes pueden llegar a estas mismas soluciones como lo puede haber hecho Descartes, negando todo y volviéndolo a aceptar. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias y pues feliz Día de la Tierra.